Una de las empresas de tasación más importantes de España ha publicado un informe para cerrar el año del aumento del precio de la vivienda. Ya ha subido mucho en España y también en Aragón, María. La vivienda está por las nubes y lamentamos decirles que en el próximo año, que vamos a estrenar en apenas unas horas, pues va a seguir subiendo. La vivienda nueva en España ha subido un 13%. Se sitúa el precio del metro cuadrado en 1.460 euros y en Aragón también ha subido, aunque menos, ha subido un 11,2%. El metro cuadrado se sitúa en Aragón de media en 1.661 euros por metro cuadrado. Si desglosamos este aumento, estas cifras por provincias, vemos que en Huesca ha aumentado el precio de la vivienda en un 10%, situándose en 1.460 euros el metro cuadrado. En Zaragoza, en la provincia de Zaragoza, ha subido también un 11% y el precio del metro cuadrado está en 1.605 euros. Y en Teruel ha subido también un 8,4%, situándose, ojo, el precio de la vivienda en Teruel en 1.774 euros. Uno de los motivos por el que ha subido la vivienda es que hay poca y la que hay pues se vende cara. Ahora vamos a hablar de esas causas, precisamente, María, con una experta. Estos serán los datos oficiales de esta empresa de tasación española: un 13% de aumento del precio en España, un 11% en Aragón, pero aquí las estadísticas internas de Aportalia son superiores. Hablamos ya con su portavoz, Ángela Sebastián. Muy buenos días, Ángela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, en vuestros estudios internos, incluso en Aragón, ha subido un poco más de ese 11%. ¿Cuál es la cifra que manejáis? Sí, como todos los años, publicamos a final de cada año un informe de todos los datos de compraventa que hemos tenido. Nosotros hacemos en general un 10% del volumen de ventas del mercado de Zaragoza capital y nos revelan que, desgraciadamente, el precio ha aumentado casi en un 15%. De media en Zaragoza capital. Sobre las 829 viviendas que hemos vendido en provincia, 511 han sido aquí en Zaragoza capital y revelan el dato de que efectivamente en Zaragoza ha habido una elevación de precios superior incluso que a nivel nacional. Vamos a seguir hablando de los motivos, porque hay esta tensión estructural en la vivienda de Aragón. Mira, pues uno de los principales motivos consideramos que es la poca oferta que hay de vivienda, hay muy poco producto, mucha demanda. Esta demanda es favorecida por varios motivos: hay más población, hay un crédito financiero y un principal motivo muy importante es el tema del alquiler. El alquiler ha subido mucho, tenemos un precio de metro cuadrado en torno a 10 euros por metro cuadrado, o incluso más en algunas zonas, y eso hace que la gente se decante a comprar. Y encima es que en el alquiler tampoco hay oferta, con lo cual, con un poco de ahorro, los clientes se ven abocados a la compra. Siempre y cuando, el problema que lleva consiguiente, siempre y cuando tengas la capacidad de ahorro de ese 20% más gastos que te pide las entidades bancarias, con lo cual, como decía el compañero anteriormente, gente con bajos sueldos, como puede ser la gente joven, tiene muy poca accesibilidad a la vivienda. Haciendo un poco un mapa de Aragón, ¿cuáles son las zonas más caras? Sobre todo aquí en Zaragoza capital, ¿cómo está la situación en las zonas rurales? Pues sí que vemos que un efecto balsa, ¿no?, de aceite, que en las zonas rurales también va subiendo el precio porque la gente no encuentra en la capital y vemos que los barrios rurales van teniendo cada vez más demanda, y también los pueblos. Y también porque también hay más actividad económica en ciertas poblaciones rurales. Y en Zaragoza hay que coger los datos con un poco de precaución, porque, claro, también los informes se devalúan en el sentido de que hay muchas zonas que se está construyendo. Por ejemplo, Badorrey, nos aparece que el metro cuadrado está muy alto, pero es porque también ahí se ha hecho obra nueva. En segunda mano, que es nuestro fuerte, la segunda mano, sí que notamos que el Actur ha tenido un gran incremento de precios. Casablanca también tiene Romareda,
sectores que son céntricos, pero que están bien conectados con la zona del tranvía y tienen buena accesibilidad. Siempre habláis de políticas desde la Administración que habría que incentivar. Muy brevemente, Ángela, ¿cuáles serían esas principales políticas? Pues construir, rehabilitar, que hay mucha vivienda en el centro que está sin rehabilitación y en el casco hay mucho por hacer. Fomentar a los propietarios que saquen sus viviendas en alquiler con incentivos fiscales y un poco sentido común en ese sentido, ¿no? Y ayudas a la gente joven para la accesibilidad a la vivienda. Pues muchísimas gracias, Ángela, por atendernos, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Bueno, aquí en Aragón está ese plan Más Vivienda, pero de momento no hay viviendas efectivas, de momento la situación sigue igual, llevamos meses hablando de esto. Sí, yo creo que tanto en este debate como en el anterior, respecto a los precios y el IPC, el gran tema es la desigualdad. España está situado en el índice de Gini, el 7º país de la Unión Europea con más desigualdad. Salarios bajos, precariedad, empleos poco cualificados, con gran rotación, con sueldos muy bajos, subida de precios, vivienda carísima, una política fiscal que no es suficientemente redistributiva, que daña sobre todo, como decía Javier, a los más jóvenes y que les imposibilita acceder a cuestiones tan básicas para desarrollar su vida como la vivienda, tanto de compra como de alquiler. Crecemos, España está en un momento muy bueno de crecimiento, pero es un crecimiento burbuja por este tipo de empleo que estamos generando, que es muy volátil y que es muy poco productivo en lo que genera. Es un círculo vicioso. Se debe apoyar desde los organismos públicos a facilitar la vivienda pública, a colaboraciones público-privadas que permitan que los jóvenes accedan a esa vivienda, a que los grandes tenedores saquen con diferentes tipos de incentivos todas esas viviendas que tienen y que no sacan al mercado del alquiler. Pero yo creo que más allá de eso es un problema estructural, no solo autonómico, sino de país, en el que deberíamos analizar qué estamos haciendo y por qué España se está situando en esos niveles de desigualdad cuando tenemos un crecimiento económico que es positivo. ¿De qué manera estamos creciendo y cuál es nuestro horizonte a medio plazo? Porque se nos plantea un problema muy serio en sectores de crecimiento, pero que son precarios. O sea, tenemos trabajadores pobres. Y eso no es un modo de vida para la mayoría de los ciudadanos, los jóvenes, pero también muchas personas mayores que lo están pasando verdaderamente mal. Aunque vayamos a enfrentarnos a un momento de subida de las pensiones, no es suficiente. Hay pobreza energética también, es que el debate afecta a prácticamente todos los sectores, al coste de la luz también, que es muy elevado ahora en invierno. No, yo añadiría lo que dice Eva, que vamos, lo suscribo. Precariedad laboral, inflación, inestabilidad, incluso elementos propagandísticos para enmascarar el problema, como el famoso coliving, vamos, que es un tocomocho de manual. Yo añadiría otro factor que es muy incómodo de nombrar. España tiene un aumento importante de población en los últimos años, debido a una inmigración masiva. Y esto es un hecho real, la gente tiene que vivir en algún sitio. Entonces ese es otro factor que, unido a la falta de construcción, pues aumenta todavía más el problema. Yo sé que esto es incómodo, pero hay que decirlo porque es una realidad evidente. Javier. Sí, en España cada día somos más, es verdad que vamos a llegar pronto a los 50 millones de habitantes y es verdad que, sobre todo desde el parón que supuso la crisis de 2008, en donde efectivamente había una burbuja inmobiliaria que estalló, pero fue tal el frenazo que se ha descompensado con el aumento de población que estamos viviendo, donde estamos ya muy inferior a los 50 millones. El Banco de España ya, me parece que el año pasado, el anterior, ya hablaba de una necesidad de 500.000 viviendas. Tenemos un problema de que necesitamos más viviendas. Aquí se pueden aplicar dos tipos de fórmulas, hablando así someramente, ¿no?, sin entrar en mucho detalle. O construimos más viviendas sociales o liberamos suelo. Una cosa o la otra. ¿Qué es el problema? Pues que llevamos como 2 años diciendo el FIS que la mayor preocupación para los ciudadanos españoles es la vivienda y ni se hace una cosa ni se hace la otra. Ni se construyen casi viviendas, sí, se están construyendo algo más, es verdad que
todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen en marcha procesos de construcción de más vivienda social, pero claro, en unas cantidades que ni de lejos van a solucionar el problema. Entonces, ni se apuesta claramente por una política global de Estado de construir vivienda social, pero tampoco por la más liberal de liberalizar suelo para que, si el suelo es barato, se pueda construir, porque las constructoras se quejan de que construir resulta muy caro, ¿no? ¿Cuál es el problema hoy? Pues que hay, como decía la especialista, muy poca vivienda disponible. La poca que hay se está comprando, que es un dato llamativo. Casi la mitad de las viviendas que se compran hoy se pagan a tocateja. Es decir, no es gente joven la que pueda acceder cogiendo una hipoteca. No, es que directamente la mitad son vehículos de inversión. ¿Qué producto financiero te produce un 12%, un 11% que hablaba María? Ninguno en España. O te vas a un bono con mucho riesgo en América o en Europa, o si quieres un producto conservador que no te arriesgues mucho, te quedas en un 2%, en un 3% como mucho. Un 12% imposible. ¿Qué pasa? Que hay ya muchos ahorradores, pequeños y grandes, que vienen viendo desde hace tiempo que la vivienda es el principal vehículo de ahorro, porque nadie me va a dar un 12% ni de lejos, y están comprando vivienda a tocateja, como digo, casi la mitad de lo que se vende. Problema, que la gente joven llega con 30 años y sigue en casa de sus padres, aún trabajando, porque no son capaces de comprar un piso por lo que supone de elevado coste o de elevada hipoteca o de lo que sea, ¿no?